Pablo, te saludamos nuevamente. Presentabas lo que es un tema realmente de mucha conmoción, ¿no? Y una situación realmente en donde se conocen distintos temas, distintas situaciones que se fueron viviendo tras los años, ¿no? Sí, hay que recordar, y es difícil hallar una situación como la que vamos a describir en los ámbitos eclesiásticos, que se conozca públicamente y que adquiera la dimensión que ha tomado la causa del cura Pinamonti. Porque aquí no estamos hablando de una condena de los tribunales ordinarios, no es la justicia habitual, sino de un juicio canónico. Es decir, había prescripto la denuncia porque ocurrió hace ya algunos años. Todos sabemos que las denuncias de abuso sexual no se presentan cuando imaginamos que debería ocurrir, sino que muchas veces cuando la mujer, y sobre todo cuando han pasado muchos años, toma la fortaleza para poder hacerlo, ¿no? Esto también tiene que ver con las condiciones que había cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Denunciarlo era muy difícil. Y ya lo vamos a explicar también porque en una de las denuncias fueron a la policía y no pasó nada. Claro. Entonces, si no es que no se buscó esa vía. Efectivamente, bueno, eran tiempos donde se sacralizaba cualquier situación que tuviera que ver con la iglesia y era muy difícil que las víctimas pudieran hablar. Bueno, hay millones de ejemplos en el mundo de cómo han sucedido estas situaciones. Pero vamos a ver primero la imagen de la resolución de Monseñor Adolfo Uriona en el que determina la condena a Héctor Pinamonti. Si tenemos la fotografía, la vamos a ver. Es la primera de las trabas y tiene que ver. Bueno, acá ustedes ven, este es un documento oficial que durante 2 años estuvo guardado bajo 7 llaves. Y es el documento en el que se certifica que hubo un juicio canónico, que se investigaron los dichos de la víctima y que se determinó que eran veraces, que efectivamente los hechos ocurrieron y Pinamonti fue condenado. La condena es muy leve, simplemente no podía dictaminar su rol de sacerdote, aunque después vamos a ver que también lo incumplió. Esto, según dice el Monseñor Uriona, tiene que ver con que era la máxima condena posible de un juicio canónico, ¿no? Aquí no hay pena de prisión y demás porque se trata de un juicio hecho por la propia iglesia. Claro, lo que parece leve es lo máximo que se puede dar en ese tipo de situaciones por la iglesia. Efectivamente, no puede ocupar más el rol de sacerdote. En otros casos se los ha exonerado, claro, y hay una nueva ley que fue implementada por el Papa Francisco en el 2018, pero que no se aplicó en este caso. Vamos ahora a ver en detalle de qué se trata esta condena. En juicio canónico, el sacerdote Héctor Pinamonti fue declarado culpable de abuso sexual siendo la persona menor de edad. Esto es textual del juicio realizado por la Iglesia. Como única pena, las autoridades resolvieron lo que decíamos recién, prohibirle al cura ejercer el ministerio sagrado en público. En la carta a la víctima, Monseñor Uriona le escribió una carta a la mujer que fue víctima de este abuso, le dijo: el tiempo transcurrido desde nuestro primer contacto, él fue a la casa de la víctima para escuchar el testimonio, hasta la conclusión del periodo penal, fueron 2 años de juicio. En ese tiempo me consta que usted ha sufrido por esto. Le pido disculpas, aunque debo asegurarle que no hubo ninguna negligencia, dice Uriona. También, Monseñor dice, en las actas de la causa puede constatarse que nada hace dudar de la veracidad de su denuncia. Es decir, es real la denuncia de esta mujer. A ver, vamos con la primera denuncia. La sobreviviente, a la que vamos a denominar M, preservándola, tiene hoy más de 30 años. En los hechos fue abusada sexualmente entre los 8 y los 12 años, 4 años de abusos sexuales por parte de Pinamonti en la casa parroquial de San Basilio. Los hechos ocurrieron allí en San Basilio. Porque a Pinamonti lo fueron trasladando de un lugar a otro de la diócesis de Río Cuarto. ¿Qué dijo la sobreviviente M? Recordó que su padre era un discapacitado visual y su mamá estaba abocada a las tareas de campo. Era una situación muy vulnerable, estaba muy sola la nena, claro, ¿no? Me eligió por mi situación vulnerable y él era considerado lo máximo. Había una situación asimétrica. Los padres le permitían que pasara días en esa casa parroquial porque ¿quién iba a imaginar que el padre podría ser el autor de estos hechos, ¿no? Y vamos a la segunda denuncia, que la vamos a denominar la sobreviviente A, que hoy tiene 55 años.
Los hechos ocurrieron cuando ella tenía solamente 11 años y trabajaba en una casa de familia de Zampacho. En aquella época era habitual que los niños o niñas hacían tareas domésticas, ¿no? Sacaban un manguito. Cuando los patrones se fueron de vacaciones, el cura ingresó a ese domicilio y abusó de ella. La niña A, lo que relata es que llegó ensangrentada a la casa, contó lo ocurrido a sus padres, se hizo una denuncia en la comisaría de Zampacho, estos hechos ocurrieron en Zampacho, ella hizo la denuncia con su papá, pero ¿qué pasó? Nada. El cura fue trasladado en ese caso a Chiras como única medida. Claro, se lo alejó de ese lugar, nada. Exactamente, que es muy habitual, ha ocurrido muchas veces. Cuando se los denunciaba, se los pasaba a otra parroquia, pero nunca se investigó. En este caso sí hubo una denuncia policial, pero nunca se investigó esa denuncia. ¿Qué dijo la sobreviviente A? Cuento mi historia para que otras personas que hayan pasado por este cura se animen a hablar. Para mí la iglesia es el horror. A mí me arruinó la vida para siempre. Esto es lo que dijo en un testimonio periodístico hace algunos días la sobreviviente A. Y un dato más que vamos a ver en la próxima trama. ¿Qué le habían pedido al cura? Que no diera misa. Bueno, claro. El año pasado la mujer volvió a Zampacho porque falleció el suegro. ¿Quién estaba dando la misa? Pinamonti. Se encontró con una situación horrorosa. Me agarró una crisis, me temblaban las piernas, mi hijo me preguntó qué pasaba y le dije que era el cura que estaba dando la misa por el abuelo, era el que la había violado. Me vine al lugar donde vivo llorando todo el viaje, fue el horror. Es decir, se incumplió la condena que había dictado el obispado, pero además estamos ante una situación tremenda. La víctima vuelve a Zampacho después de casi 40 años. Y encontrarse con el cura dando la misa. Y se encuentra con el cura dando la misa por su propio suegro que había fallecido. Bueno, una serie de situaciones que han puesto hoy a la diócesis de Río Cuarto en el medio de la mira, que han dispuesto a Pinamonti, ¿no?, que era una referencia para la actividad eclesiástica, en un nuevo debate. ¿Es un problema solo de un cura, en este caso que la propia iglesia considera abusador, o estamos ante un problema sistemático, estructural, que requiere una revisión para evitar que estos hechos sucedan, pero que además queden impunes? Bueno, todo un debate que tiene los primeros capítulos. Ahora hay una demanda civil contra el obispado. Es decir, ahora la causa ya está de nuevo en la justicia ordinaria. Pero, ¿por qué no cumplió con esa resolución canónica? Porque la abandonaron. A la mujer ni siquiera le pagaban los gastos de la psicóloga, ¿no? Claro. Y se suma esta nueva denuncia, que fue, insistimos, había una denuncia policial en Zampacho, que habrá que ver ahora qué caminos judiciales puede encontrar, porque han transcurrido muchos años. Bueno, una situación que, insistimos, mueve los cimientos mismos de la iglesia riocuartense. Gracias, Pablo. Te esperamos con más. Abrazo grande.